Les saludo en el Señor en esta tarde, con mucho cariño, especialmente a cada uno, y un abrazo a Roberto y Jessica que están con nosotros también el día de hoy. Voy a bajar un poquito el volumen del micrófono porque se acopla, ¿cierto? ¿Se escucha bien atrás? ¿No se acopla? Muy bien. Hermanos y hermanas, les invito a que tenga su Biblia abierta en el capítulo 9 que hemos leído del libro de los Hechos. Y leímos un relato de un hecho que marcó profundamente la iglesia cristiana, que es la conversión del apóstol Pablo, o de Saulo, como menciona el texto. Saulo es el nombre griego del nombre de origen hebreo, Saúl, Saúl. Y después encontramos en el mismo libro de los Hechos que también era conocido como Pablo, Paulus, el nombre latino. Recuerden que Pablo era ciudadano romano, así que siempre tuvo el nombre Saulo como fariseo, miembro del Sanedrín, y también era conocido como Pablo, que era el nombre romano. Así que estamos hablando de la misma persona, primera cosa que queremos establecer. Hechos capítulo 9, y vamos a volver a leer el texto que está desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. La segunda parte del versículo 19 dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta tarde vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a ver a partir de la experiencia del apóstol Pablo el poder transformador del Evangelio. Les invito a que oremos para que el Señor nos dirija en esta hora. Padre y Dios nuestro, te damos infinitas gracias porque podemos leer tu palabra con plena libertad, porque podemos, Señor, reunirnos en este lugar que ha sido apartado para el culto público, aquel que se dirige y que tiene su razón en la adoración al único y solo Dios verdadero, que ha creado todas las cosas, a Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, y que por la gracia del Espíritu Santo podemos adorarte, Señor, en este lugar en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, te damos, porque tú actuaste y sigues actuando a través de la historia, para que podamos, Señor, ver tu gloria y podamos estar confiados en tu mano, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos, en el nombre de Jesús, que ella cale profundo en nuestro corazón en el día de hoy y siempre, para que reconozcamos que solo Cristo es el Evangelio, que solo Cristo salva y cambia vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lucas, que es el autor de este libro de los Hechos, que es la segunda parte de su Evangelio, ha dejado para nosotros de manera bastante sucinta el relato de lo que fue la conversión de Pablo y cómo él empezó a desarrollar su ministerio. Ese ministerio que el mismo Señor Jesús le dijo que era dirigido hacia los gentiles.
En la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 11 al 24, usted puede encontrar también la autobiografía de Pablo, cómo él describe este periodo que acabamos de leer. Hay más detalles. Pablo nos informa de que luego de estar en Damasco también tuvo un viaje a Arabia. Estuvo 3 años en Damasco, luego que regresó de Arabia, para luego dirigirse a Jerusalén, tal como lo leímos en la lectura alternada. Hay más detalles ahí en la carta de Pablo a los Gálatas, y también en otras cartas a los Corintios y a los Filipenses nos informa cómo Pablo vivió este periodo. Pero si nos preguntáramos quién es el actor principal de este relato, ¿qué pensaríamos? ¿Qué podríamos responder? Ciertamente no es Pablo, ciertamente es el Señor Jesucristo, que en una experiencia única e irrepetible se le apareció el Cristo resucitado, glorificado porque ya había ascendido a los cielos. Es una experiencia única del apóstol Pablo, distinta a la experiencia que vivieron también los otros apóstoles, que vieron al Señor resucitado, pero aún no ascendía a los cielos. Pablo tuvo la maravillosa experiencia de que Jesucristo, resucitado y glorificado, el Rey de Reyes, se le presentara. Y él fue testigo del Cristo resucitado. Fue tan impactante y tan impresionante ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús, que él expresa también en sus cartas cómo esa luz gloriosa lo dejó ciego, no tal vez por causas físicas de sus ojos, sino por la gloria que se manifestaba en la presencia misma del Señor Jesucristo. Y aquí hay algo que queremos compartir en esta mañana. Porque muchas veces la iglesia, y vamos a ver cómo este hito que tenemos en el libro de los Hechos es fundamental para la expansión del Evangelio en todo el mundo, partiendo por el Damasco y por las ciudades y las naciones que estaban en entorno a Palestina en aquella época, pero extendiéndose a todo el mundo conocido. Muchas veces nosotros en la actualidad pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro y de esa capacidad, de esa sensibilidad para ver el poder del Evangelio, cómo transforma no solo personas, sino que también transforma naciones enteras. Como iglesia probablemente estamos adormecidos y no nos maravillamos por lo que el Señor hace también en nuestro medio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso queremos meditar. ¿Cómo es el poder transformador del Evangelio? En primer lugar, el Evangelio es poder que cambia vidas. Es dramático el cambio que sufre Pablo. Pasa de ser un perseguidor a un apóstol. De judío que era celoso en sus tradiciones, a un cristiano que vive por la gracia. En su carta a los Gálatas dice lo siguiente, y esto es maravilloso porque Pablo no solo comprendió en su momento que Dios le había salvado por medio de Cristo, su conversión, sino que miren lo que dice en Gálatas 1, 15 y 16. Dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y a su tiempo me reveló a su Hijo para que le predicase a los gentiles. Luego de esta conversión, Pablo comprendió de que había un propósito toda su vida que él no sabía hasta que el Señor se encontró con él. Dice, desde el vientre de mi madre el Señor lo había preparado. ¿No pasa eso también con nosotros, que cuando hemos llegado al conocimiento salvador del Señor Jesucristo, no reconocemos después de que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos había escogido? Esa experiencia que vivió Pablo nos hace comprender de que la única manera de tener una vida nueva, la única manera de convertirnos de nuestros pecados es que Cristo salga a nuestro encuentro. No hay
otra forma de renovar el corazón. Pablo, él mismo dice en la carta a los Gálatas que él era un adelantado, alguien destacado en su medio. Dice que era uno de los que tenía la mejor formación de sus contemporáneos. Era absolutamente preparado en las Escrituras, celoso en las tradiciones judías, un destacado joven, destacado hombre de la nación judía. Pero, sin embargo, eso no fue suficiente para que él tuviera un conocimiento verdadero del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, sino que fue necesario que el Señor Jesucristo se le apareciera y convirtiera su corazón. ¿Cuántas veces nosotros podemos caer en el mismo error de confiar en nuestros conocimientos religiosos acerca del Señor? Incluso acerca del Señor Jesús. Pero no es nuestro conocimiento de la Biblia el que nos salva, sino que es el encuentro personal que cada uno de nosotros debe tener con el Señor Jesucristo, que es el Evangelio, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, como vamos a ver a continuación. Así que el Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Observemos el versículo 19, como en su segunda parte, que en el original griego es parte del versículo que viene. Por eso que lo leímos de la segunda parte. Hay un punto aparte en el original. Por eso que parte en el 19b. Dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ustedes se pueden imaginar qué habrá pensado Ananías. Bueno, Ananías lo expresa, ¿no? En el versículo que leímos ahí, versículo 13. Ananías como que le empieza a preguntar a Dios, ¿está hablando en serio? Tengo que ir a ver a este hombre que ya lo conocían, cuál era su fama, ¿no? Pero fíjense cómo el Señor tiene poder para cambiar el corazón y cómo también tuvo poder para animar a esos creyentes que eran perseguidos para ahora ser familia en la fe de este hombre, de este Saulo. Imagine también lo que tiene que haber pasado por la mente de Pablo cuando estuvo ahí varios días, 3 días, en ayuno, ciego, sin ver nada, a la espera que llegara Ananías. ¿Cómo debe haber pensado él que todo lo que conocía del Antiguo Testamento ahora le hace sentido? El mismo apóstol dice que en sus cartas, dice que el Señor fue el que se le reveló a él. No necesitó de nadie más que le contara acerca del Señor Jesucristo, sino que Él mismo se le reveló. Y la conversión de Pablo impactó no solo su propia vida, como hay testimonio en todas las cartas que él escribe, sino que también impactó la vida de Ananías, de este discípulo que estaba ahí en Damasco. Impactó la vida de esos discípulos que no sabemos sus nombres, no sabemos cuántos eran, pero que convivieron algunos días, un tiempo con él. Y luego también, como vemos en el relato, también impactó a los discípulos de Jerusalén, que al principio tuvieron mucho recelo. Pero había un hombre que llamado Bernabé, que era el sobrenombre, en realidad se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé porque, por su carácter seguramente, Bernabé significa hijo de consolación. Él tuvo la sensibilidad de tomar a Pablo y llevarlo a los apóstoles y explicarles y contarles, mira lo que el Señor ha hecho con la vida de este hombre. En el versículo 27 de Hechos 9 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Sí, el Evangelio, el Señor Jesús tiene poder para transformar las vidas. La de Pablo, pero también vemos cómo el poder del Evangelio transforma la vida de los otros cristianos de Damasco, de Ananías, de Bernabé, porque no es fácil perdonar. ¿Cuántas veces nosotros hay un hermano que cae y cuando se reintegra, después de haber sido aplicado a la disciplina o después de que se haya sido restaurado, todavía tenemos recelos, tenemos dudas? ¿Será cierto? ¿Habrá cambiado? Pero Bernabé manifestó ahí una madurez cristiana, porque dio el testimonio
del cambio que Pablo había manifestado en su vida. No por sus propios méritos, no por su esfuerzo, no por su capacidad, sino por la acción directa del Señor. Así que el primer aspecto que vemos, que el Evangelio es poderoso para transformar vidas. ¿No ha sido así con usted? Si no ha sido así todavía, el Señor Jesucristo está a la puerta y llama. El Señor sale al encuentro para que podamos entonces tener novedad de vida. Pero no solamente el Evangelio es poderoso para transformar vidas, sino que también el Evangelio es poder que exalta al Señor Jesucristo, al Señor de la vida. Miren lo que pasa con este Pablo, con este Saulo. Versículo 20. Dice que enseguida, no sabemos si fue en el mismo día, ¿no? Pero Lucas es bien especial cuando escribe aquí. No da muchos detalles de cuántos días, si son muchos o pocos, no importa, pero hay una idea que está aquí, que Lucas dice que no se quedó tranquilo Pablo después de su conversión y dijo, voy a reflexionar sobre esto primero, voy a meditar bien qué me pasó, sino que la obediencia de Pablo es inmediata. Y no es menor lo que pasa aquí. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo iba a Damasco ¿con qué propósito? De tomar preso a todos los cristianos. Y la gente ya sabía ya. Vamos a ver en el texto que ya sabía cuál era el propósito. Y no solamente sabían porque habían oído, sino que estaban conscientes de lo que ya estaba haciendo este hombre en Jerusalén. Asolaba a la iglesia. Ese verbo asolaba que está en Hechos 8 es muy grave. Es una palabra, no la que se ocupa aquí, que también se traduce por asolar, pero en Hechos 8 sí, esa palabra es tremendamente dura. Es como destripar un animal, o sea, es vejar, es aniquilar, ¿eh? Es de mucha violencia ese verbo que se ocupa de lo que hacía Pablo con la iglesia cristiana en Jerusalén. De eso estamos hablando. Y ahora este hombre que fue impactado por el Señor Jesucristo, por su gracia, ahora él se presenta en la sinagoga y dice algo tremendo. Y es primera vez que en el libro de los Hechos aparece. Y no lo vamos a encontrar de nuevo, salvo cuando Pablo y Pedro primero y después Pablo más adelante, recuerdan el Salmo 2, donde habla de ese salmo mesiánico, de que el Hijo es el Rey. Aquí dice, y en el original no dice Cristo, dice Jesús. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, eso es tremendo. Para los judíos que estaban escuchando, lo que está diciendo aquí es que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Y más adelante, en el versículo 22, en su última parte, dice que demostraba que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pablo, el que perseguía a los cristianos, en definitiva, el que perseguía a Jesús, ahora declara y proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, dice el Salmo 2:7. En Lucas 3:22, cuando es bautizado Jesús, Dios dice, el Padre dice, este es mi Hijo amado. Si vamos a Isaías 9, versículos 6 y 7, aprovechando que estamos en Navidad, o en época de Navidad, dice en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa profecía es cumplida en Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, el que había sido anunciado desde el Génesis. Es hijo de Abraham, es hijo de David, es el Verbo hecho carne, es el siervo sufriente de Isaías, aquel que había de venir a cumplir la promesa de los Antiguos Testamentos. Pablo no solo aquí está diciendo de que Jesús es Dios, que Jesús es el verdadero Señor y Rey del universo. No solo está diciendo que Jesús es el único medio de salvación, sino que está diciendo que en Cristo hay una nueva creación. Todo el universo, todo el cosmos, todo lo que existe está bajo el dominio, el poder y el reinado de Cristo. Eso significa ser hijo de Dios. Eso es lo que los judíos tenían en su mente cuando leían el Antiguo Testamento, cuando hablaba el Antiguo Testamento acerca del Hijo de Dios, el que había de venir. Y aquí Pablo predica que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos el mismo ejemplo en el caso de Felipe. Si usted va ahí en Hechos capítulo 8, Pablo no fue un innovador en esto, en este tipo de predicación. En Hechos 8 vemos el caso de Felipe, que el Espíritu Santo dice lo lleva al encuentro con un etíope. Y el etíope, ahí en Hechos 8, versículos 32 al 35, vemos que estaba leyendo él las Escrituras en Isaías. Dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y esta es la clave. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En Cristo no solo hay salvación, sino que también nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Y la predicación de Pablo, así como la de Felipe, así como también vamos a ver un poquito más adelante la de Esteban, es la misma. La Escritura se cumple en Jesucristo. Con Cristo llega la consumación de los tiempos, el pleroma, como decían antiguamente. La consumación de la gran historia de la redención que comienza allí en el Génesis, hasta que el Señor vuelva otra vez. Así que el Evangelio es poder que exalta a Jesucristo el Señor. No hay Evangelio sin Cristo. Y esto parece de perogrullo decirlo, pero hoy día está lleno de evangelios sin Cristo el mundo. Incluso dentro de las propias iglesias cristianas, anunciando un evangelio vacío, un sucedáneo del evangelio. La prosperidad, la moralidad, la religiosidad externa, de hacer esto o de hacer lo otro. Pero el evangelio es Jesucristo, es rendirse a los pies de Cristo, quien por gracia nos salva. Finalmente, queridos hermanos, no solo el evangelio es poder para cambiar vidas, no solo es poder para exaltar el señorío de Cristo, sino que también el evangelio es poder para fortalecer nuestro testimonio cristiano. Fíjense que el Espíritu Santo obró la vida de Pablo. Vemos que Ananías llega a la casa donde está Pablo, le impone sus manos, recibe la vista y dice que fue lleno del Espíritu Santo. No hay otra explicación posible para alguien que perseguía a los cristianos y después se vuelve el predicador del Jesús resucitado, si no es por la acción del Espíritu Santo en su corazón, porque solo el Espíritu Santo es quien regenera el corazón. Y una vez que lo regenera, una vez que lo hace nacer de nuevo, no lo deja ahí, sino que lo sigue
fortaleciendo y lo sigue santificando para que crezca de poder en poder, de gracia sobre gracia. En Hechos 9:22, en la primera parte, vemos que dice el texto: pero Saulo mucho más se esforzaba. Voy a leer el versículo 21. Dice: todos los que le oían estaban atónitos, estaban fuera de sí, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Lo primero que viene con la predicación verdadera del Evangelio es que nadie queda indiferente. Y aquí estaban atónitos y estaban realmente consternados los judíos. Decían: ¿cómo este está hablando acerca de que Jesús es el Hijo de Dios si él estaba persiguiendo a los cristianos? Pero ¿qué pasa en el corazón y en la vida de Pablo? Lejos de desanimarse o de confundirse o de debilitarse, dice el texto que pero Saulo mucho más se esforzaba. Tal vez la traducción más adecuada del original es que se fortalecía. Y no es que él esté haciendo un coaching, un entrenamiento personal, sacando músculos espirituales, sino que ese verbo original que está ahí, que está traducido como se esforzaba, está en pasivo, es decir, él se veía fortalecido, no por él, sino que él tenía cada vez más poder en la palabra de Dios. El Espíritu Santo actuaba en Pablo. El Espíritu Santo también actúa en nosotros. ¿Lo creemos así? Pero se nos olvida muchas veces. Y desfallecemos y pensamos que en realidad nosotros no somos nada, que no tenemos nada que hacer, que somos débiles. Pero el Espíritu Santo está en el corazón del creyente, de aquel que reconoce que Jesucristo es su Señor. El Espíritu Santo le fortalece cada día para ser más poderosos en Él, no en nosotros. Y dice, y esto también es fantástico, y dice que Él demostraba ese poder en la palabra, ese fortalecimiento que el Espíritu Santo le daba a Pablo, le permitía demostrar que Jesús era el Cristo. Esta palabra demostrar que está ahí en el texto es literalmente que une una cosa con la otra. Eso es lo que está diciendo. La promesa del Antiguo Testamento, la verdad de Jesucristo que cumple la promesa. Eso es lo que demostrar en el original del texto está diciendo. Pablo comprendió verdaderamente el mensaje de redención que se cumple en Jesucristo, y eso el Espíritu Santo es quien obra en su corazón. Pero hay otro texto que es importante que también recordemos. Esteban, poco antes, en el capítulo 6, y valga la recomendación de leer Hechos completos, porque es maravilloso este libro. En Hechos capítulo 6, ustedes recuerdan que Esteban fue no solo arrestado, no solo asesinado, sino que Pablo estaba allí. Y él confiesa y reconoce en sus cartas que él fue, y también en el libro de los Hechos, cuando da testimonio de su conversión, él dice que él fue cómplice de la muerte de Esteban. Estaba ahí presente, consintió con la muerte de Esteban. Y este poder que se manifestaba en Pablo en su predicación también se manifestaba en Esteban. También se manifiesta en todos los hijos de Dios. Y dice el versículo 10 del capítulo 6 de Hechos, respecto a Esteban: pero nadie podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hay un comentarista bíblico, Barclay, si no me equivoco, sí, decía que en el caso de Pablo, que al predicar el Evangelio empieza a generar problemas en los oyentes. Dice que cuando el Evangelio es predicado y los argumentos son entregados y son irresistibles, hay dos opciones. Si no tengo cómo contrarrestarlo, entonces viene la violencia. Y a Pablo lo amenazaron de muerte. Muy luego, en los versículos 23 en adelante, vemos cómo en Damasco ya tuvo que arrancar para salvar su vida. Después en Jerusalén, que estuvo un tiempo predicando y enseñando a Jesús, también los amigos, los discípulos también tuvieron que llevarlo a Cesarea porque también peligraba su vida. Y vemos cómo termina la vida de Pablo también, muerto en Roma. Por lo tanto, queridos hermanos,
El Evangelio no deja indiferente a nadie. Si es poder de Dios el que está siendo predicado y enseñado, hay dos respuestas posibles. La primera, la aceptación. Que el corazón es fértil para recibir la palabra, porque el Señor ya ha escogido ese corazón desde antes de la fundación del mundo para que reciba esa siembra, esa semilla, y dé fruto. Pero hay otra respuesta, y no hay más: el rechazo, el negarse a recibir el Evangelio. No hay neutralidad posible cuando el Evangelio es predicado. O se recibe o se rechaza. Si usted lo recibe es por la gracia de Dios. Si usted lo rechaza es por su propio pecado. Queridos hermanos, algunas aplicaciones de este texto que hemos leído. Primero, sin un encuentro personal con Jesucristo no hay vida nueva y verdadera conversión. Sin un encuentro personal con Cristo no hay verdadera conversión. Solo Cristo es el Evangelio poderoso que transforma vidas. Sin Cristo no hay Evangelio. Cristo es el Evangelio. Él es la buena noticia. Y es bueno que lo sepamos y lo recordemos y lo proclamemos. Viene Navidad, pero en pocos días más. Hoy estamos en un periodo de elecciones. No hay evangelio en la política. Bueno, hay evangelio con minúsculas, buenas noticias. No son los políticos, no son los presidentes, por muy buenas intenciones que estos tengan, por muy bien que manejen una economía o que sean respetuosos de la libertad y de la justicia social, pero ellos no son el evangelio, solo Cristo es el evangelio. Y nosotros tenemos la misión de predicar no solo para que la gente se convierta de sus pecados, sino que también porque somos parte del reino de los cielos. La iglesia tiene que anunciar que va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Todas las cosas están bajo el poder del Rey, que es Cristo. Segundo aspecto, la experiencia de Pablo en particular es única. No podemos nosotros anhelar siquiera que esa experiencia se repita. Es única e irrepetible. Pero el principio que está allí es el mismo para todos nosotros, porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar tu vida y mi vida. No solo cuando nos convertimos, sino que día a día el Evangelio nos restaura y nos perfecciona a la imagen y a la estatura de Cristo. Nos hace parecernos cada vez más a Cristo. Y en tercer lugar, el mensaje que cada creyente, el mensaje que la iglesia como cuerpo debe anunciar es que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo prometido. Se trata de anunciar la verdadera historia de la humanidad, donde desde la creación y hasta la consumación de los tiempos, Jesucristo es el centro de la historia. El gran tema de toda la Biblia es que Jesucristo es el Rey, que fue anunciado, que vino y que volverá. Y de eso se trata Navidad. De eso se trata Navidad. Se suele la Navidad tener una característica interesante, pero insuficiente. Vemos a Jesús, un niño que nace en el pesebre, ¿cierto? Es cierto que eso también es una señal inequívoca de su humillación. Y debemos tenerla en alta estima, porque aprendemos de que Jesucristo se despojó a sí mismo para hacerse como nosotros, para salvar nuestros pecados. Pero cuando recordamos el natalicio de un héroe de la patria, un héroe, no sé, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, para que no haya problemas, ¿no? Arturo Prat, que más unifica a los chilenos. Uno no ve a Arturo Prat guaguita, ¿no? ¿Por qué se recuerda el natalicio de estos héroes? Por lo que ellos hicieron. Y eso es lo que debemos anunciar. Cristo es el centro de todo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Rey que vendrá. Ese es el mensaje de la Navidad.
en medio de las contradicciones, de las dudas, incluso de persecución, en medio de burlas o de incredulidad de nuestros amigos o amigas, tenemos que confiar que el Evangelio es poderoso y el Espíritu Santo fortalece y consuela a la iglesia. Con esto quiero que nos quedemos para meditar en la semana. Fíjense cómo termina el versículo 31 del capítulo 9, donde Lucas termina de narrar la conversión de Pablo y sus inicios. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Cuidado, tenían paz, pero no significa que no tenían problemas, no significa que no tenían obstáculos, no significa que no estaban siendo perseguidos. Seguían estando perseguidos, seguían estando cuestionados, seguían incomodando al poder de la época, al poder religioso y también al poder civil, porque Pablo tuvo que arrancar de Damasco porque el etnarca que estaba a cargo lo persiguió, porque los judíos lo incitaron. La predicación del Evangelio produce molestia. Nadie queda indiferente. Pero esta paz es porque el Señor la prosperaba, había confianza. Y esto queda más manifiesto porque dice lo siguiente: eran edificadas las iglesias, andando en el temor del Señor. Y esto es maravilloso. Y se acrecentaban fortalecidas. La palabra griega original ahí, el verbo es paraklesis. Está hablando que el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Nosotros lo conocemos como el Paracleto, el Consolador. Literalmente dice que se acrecentaba la consolación del Espíritu Santo. O sea, las iglesias eran consoladas, animadas. Si nosotros queremos vivir una revitalización, debemos enfrentar la vida cristiana y el desarrollo de la iglesia, tomados de la mano de Cristo el Señor y siendo consolados todos los días por el Espíritu Santo, que nos anima, que nos levanta, que nos impulsa con el poder del Evangelio que transforma vidas y que hace todas las cosas nuevas. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te rogamos, Señor, que si alguien aún no ha sido encontrado por ti, como aquel pastor que encuentra a la oveja perdida, te rogamos, Señor, en tu nombre, que seas tú misericordioso y puedas, Señor, darle vida nueva y puedas reinar sobre su corazón. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia a revitalizarnos con el poder del Evangelio que transforma y con la consolación del Espíritu Santo. Que el nombre de Jesús sea exaltado en esta iglesia y en nuestras vidas, siempre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.